Bleach comienza con un contrato con todas las almas muertas del clan Uchiha 81-90. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 Sus ojos azules, más brillantes que el cielo, se abrieron lentamente, y él se incorporó bruscamente, con una pizca de confusión en la mirada. Frunció el ceño, su rostro reflejando asombro, al recordar lo sucedido antes de desmayarse. Gojo Satoru se llevó las manos a la frente con expresión de incredulidad. De verdad perdí. Al ver su movimiento, Shia Youji, quien lo atendía, acudió de inmediato a apoyarlo, con movimientos suaves y una preocupación manifiesta en sus ojos. Satoru, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Al ver esto, Ming Ming, sentada frente a él, también se acercó a ver cómo estaba. Aunque la propia provocación de Gojo Satoru lo llevó a esto, la raíz del problema fue que ella le pidió ayuda, lo que derivó en su situación actual. Tenía una responsabilidad ineludible. Parecía que le debía un gran favor a Gojo Satoru. Ming Ming suspiró para sus adentros, queriendo ver cómo estaba, pero Gojo Satoru se negó. Señorita Ming Ming, estoy bien, solo me duele un poco la cabeza. Gojo Satoru se frotó la frente y miró a su alrededor. Al ver la decoración familiar de la cafetería y que Hie y Ming Ming estaban ilesos, respiró aliviado. Las dos misteriosas figuras de antes habían desaparecido. ¿Dónde están? Se fueron hace poco, y ya te despertaste. Shia Youji trajo un plato de pasteles empalagosamente dulces y lo colocó frente a Wu Tiaowu. Wu Tiaowu, ¿de verdad estás bien? Conozco mi cuerpo perfectamente. Solo estoy un poco mareado sin motivo alguno. No te preocupes. Wu Tiaowu se levantó y miró por la ventana. Al ver que no podía ver a las dos figuras, se desplomó en su asiento. Inconscientemente, cogió un postre y se lo metió en la boca, murmurando. Parece que lo hicieron en el momento justo. Tras tragarlo, sus papilas gustativas se estimularon y su cuerpo recibió suficiente azúcar para sostenerlo. La expresión de Wu Tiaowu se relajó considerablemente. Al menos ya no sentía tanto mareo. Al verlo ahora, con una apariencia tan familiar, Shia Youji finalmente se sintió completamente aliviada. Wu, fuiste demasiado impulsivo. No sabemos nada de ellos y lanzaste un desafío precipitado. Por suerte, no pretendían matarnos, de lo contrario. El rostro de Ming Ming reflejaba culpa. Siento haberte involucrado en esto. Si alguna vez necesitas algo en el futuro, no me negaré y haré todo lo posible. No le gusta deber favores, y no es de las que pueden actuar como si nada hubiera pasado después de deberle uno a alguien. Wu Jiaowu arqueó una ceja al oír esto. ¿Libre? Claro que no, una cosa a la vez. Jaja, señor, eres tan cruel. Somos tan cercanos que hablar de dinero me va a herir los sentimientos. La expresión de Ming Ming cambió tan rápido que Wu Jiaowu rió al instante. Como era de esperar, seguía siendo la señor que él conocía. Seguía tan ávida de dinero. Tú, el joven amo de la familia Wu Jiao, ¿te falta dinero? Ming Ming conocía bien la personalidad de Wu Jiaowu y sabía que bromeaba, así que rió entre dientes. Pero viéndote así, aún capaz de bromear, parece que estás bien, lo que me tranquiliza. Shia Youji asintió, luego su expresión se tornó seria mientras miraba solemnemente a Wu Jiaowu. Wu Jiao, ¿qué te pasó exactamente ahora? ¿Cómo te atacaron? Quedaste inconsciente sin siquiera poder resistirte. Recordando su experiencia, Wu Jiaowu se rascó la cabeza con una expresión de confusión en el rostro. Jai, para ser honesto, ni siquiera sé qué tipo de ataque sufrí ni cómo me atacó la otra parte. En ese momento, sentí una presión sin igual, como si llevara el peso de una montaña a la espalda. Me golpearon la cabeza con un martillo y me mareé y desorienté. Entonces todo se volvió negro y perdí por completo el conocimiento. Cuando desperté, era ahora. En cuanto a qué técnicas usó la otra parte o qué habilidades tenía, no tenía ni idea. Shia Youji suspiró. Incluso tú eres así, no es exagerado llamar a este poder un verdadero dios. No hablemos de eso. Gojo Satoru hizo un gesto con la mano y preguntó. ¿Qué les pasó después de que me desmayara? No les hizo nada, ¿verdad? No, solo nos hizo algunas preguntas. Shia Youji negó con la cabeza. Ming Ming añadió. Antes de irse, dijeron que todos éramos muy buenos y que tenían grandes esperanzas en nosotros. La atención de la parca, eso no suena bien. Gojo Satoru suspiró. ¿Qué preguntas hicieron?
Se trataba de la misión que recibimos antes. Xia Youji miró a Mingmin a su lado, hizo una pausa y continuó. Sobre el cuerpo de esencia estelar del señor Tianyuan. Wu Tiaowu se quedó desconcertado al principio, pero luego se echó a reír. Probablemente vieron que Tianyuan había vivido tanto tiempo y seguía con vida, lo cual no cuadraba, así que vinieron a robarle el alma. ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, son los pensamientos de los dioses. Los mortales no podemos predecirlos. En ese momento, Mingmin jugueteaba con su teléfono, sosteniendo la pantalla frente a ambos. A propósito, parece que se ha filtrado la información sobre el cuerpo de esencia estelar del señor Tianyuan. Alguien ofrece una recompensa por ella. Mingmin entrecerró los ojos. Este precio, es tentador. ¿Qué? Gojo Satoru y Natsumi Yuuki vieron la recompensa en la pantalla y la cadena de ceros. Sus expresiones cambiaron al instante, y se levantaron rápidamente y salieron corriendo. Satoru, ese niño está en peligro otra vez, vámonos rápido. No hace falta que me lo digas, solo busca un lugar apartado, te llevaré enseguida. Al verlos salir apresuradamente, Mingmin guardó su teléfono con una sonrisa en el rostro. Pero entonces, al recordar el extraño encuentro de hace un momento, la sonrisa se desvaneció y sus pensamientos se complicaron. Dios de la muerte, ¿cómo pude encontrarme con algo así? ¿Qué clase de suerte es esta? Mientras tanto, en la calle, lejos de la cafetería, Kenma y Shisui deambulaban sin rumbo entre la multitud, uno tras otro. Al dispersarse, Shisui preguntó de repente. ¿Su excelencia parece admirar a esos tres de antes? Admiro a cualquiera con talento, respondió Kenma. Después de que mueran, no me contendré. Ser favorecidos por su excelencia es, naturalmente, su buena fortuna, repitió Shisui. Kenma reflexionó un momento, luego se detuvo de repente y miró a Shisui. Shisui, regresa a la sociedad de almas más tarde y encuentra a Urahara Kisuke. Revisa el progreso del convertidor de partículas espirituales. Además, haz que Mayuri Kurotsuchi prepare algunas pociones que puedan reponer miembros amputados y regenerar carne. Este asunto necesita ser agilizado. Al oír esto, Shisui asintió solemnemente. Sí, su excelencia, me voy enseguida. No tan rápido. Antes de eso, ve y haz una cosa más. Kenma hizo un gesto para detenerlo. Bajo la mirada inquisitiva de Shisui, Emma se encogió de hombros, con rostro de impotencia, y dijo. Acabamos de llegar a este mundo y no tenemos moneda propia. Ve a buscarla. Shisui se quedó atónito. ¿Conseguir dinero? Emma asintió y dijo. Todavía hay muchas cosas en este mundo que vale la pena traer. Además, nos quedaremos aquí al menos 2 o 3 días. Sin dinero, ni siquiera podremos comer. Ve a buscar a esa chica de antes. Aunque es codiciosa, sabe que es importante y cómo invertir. Pídele un préstamo. Estará de acuerdo. Entendido, respondió Shisui, desapareciendo al instante. Emma observó los altos edificios y la interminable multitud frente a él, con una pizca de emoción creciendo en su corazón. Y la reacción de Mingmin fue prácticamente la que esperaba. Shisui le pidió prestados yenes suficientes para derrocharlos. Con este dinero, Emma pudo conseguir lo que quería y experimentar plenamente la sociedad moderna de la que había estado alejado durante tanto tiempo. También usó el dinero para comprar muchos productos tecnológicos que le interesaban mucho, como celulares, computadoras y consolas de videojuegos. Pero los momentos de relajación y alegría siempre duraban poco. Los 2 días transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Y ese día, llegó el momento en que Gojo Satoru y su compañero entregaron la esencia estelar a la barrera del origen celestial, completando así su misión. Fushiguro Jinji hizo entonces su entrada triunfal. Unas últimas palabras. Al ponerse el sol, la sangre manchó la frente del chico de pelo blanco, tiñendo un lado de su cabello de carmesí. Descendió lentamente del cielo, mirando al paisaje devastado. La figura del hombre apareció en sus brillantes ojos azules. La mitad de su cuerpo había desaparecido. Un agujero perfectamente circular apareció en las paredes tras él. La sangre goteaba de la comisura de la boca del hombre musculoso, y las cadenas de su mano cayeron al suelo con un crujido. Su mano derecha restante se extendió hacia el agujero en la mitad del cuerpo, con la palma goteando sangre. Al escuchar las palabras del chico que se alzaba en la cima del mundo de la hechicería, una mueca de desprecio pareció persistir en sus labios. Era basura, su vida un ciclo repetitivo de basura. Ni su propia vida ni el mundo que habitaba merecían la pena. No, la imagen de su esposa con su hijo en brazos cruzó su mente, sus consejos aún resonaban en sus oídos.
El rostro inocente de su hijo apareció ante sus ojos, lo que hizo que el hombre abriera ligeramente los ojos. En 2 o 3 años, mi hijo será vendido a la familia Zen, haz lo que quieras. Confiando a su hijo al chico que lo había matado, el hombre, al que ya le faltaba la mitad del cuerpo, ya no pudo resistirse a la muerte. Inclinó la cabeza y exhaló su último suspiro. No supo cuánto tiempo había pasado. Quizá un instante, pero le pareció una eternidad. Cuando despertó, la tierra entera estaba bañada por la luz carmesí del sol poniente. Abrió lentamente los ojos, mirando su cuerpo aún mutilado, con una expresión de confusión en el rostro. ¿Dónde estoy? Estás muerto. Una voz grave sonó desde adelante, y las pupilas del hombre se contrajeron ligeramente, su rostro reflejando conmoción. Al levantar la vista, vio a un hombre alto de pie frente a él, vestido de negro, con una apariencia digna e imponente. Lo más llamativo y sutilmente prominente eran sus cejas gruesas y pobladas, que parecían elevarse como llamas ardientes. No se había dado cuenta cuando el hombre apareció a su lado, tan cerca. Si no hubiera hablado, probablemente no se habría dado cuenta. ¿Estoy muerto? Recordando sus experiencias anteriores y observando su cuerpo destrozado, el hombre asintió pesadamente. Sí, estoy muerto. Asesinado por ese mocoso de 6 ojos de la familia Gojo. Una persona común estaría aterrorizada e incluso lloraría al enterarse de su muerte, pero nada de eso se veía en el rostro del hombre. Su expresión era tranquila, revelando poca emoción. Era como si su muerte fuera un asunto trivial, algo que no valiera la pena lamentar. Yanmo asintió en secreto, con admiración brillando en sus ojos, sintiéndose bastante satisfecho. Como era de esperar del hombre que había elegido, era realmente excepcional. Su actitud tranquila por sí sola justificaba su visita personal. El nombre Cielo y Tirano es, sin duda, bien merecido. No es de extrañar que casi matara de Gojo Satoru con sus artes malditas. Fushiguro Jinji es digno de ese título. Fushiguro Jinji miró al hombre que apareció repentinamente ante él, con los ojos brillantes, aparentemente comprendiendo algo. Ya que estoy muerto, y tú apareces ante mí ahora, debes ser el legendario segador de almas, que ha venido a llevarme al infierno, ¿verdad? Sí y no. Fushiguro Jinji ladeó la cabeza, sin comprender bien el significado de esa respuesta. Kenma miró el atardecer carmesí en el horizonte y luego a Fushiguro Jinji. Al ver su expresión inexpresiva, dejó de burlarse. A juzgar por tu expresión, será mejor que me presente. Me llamo Shiowin Kenma, un Shinigami. He venido al mundo humano para llevarte al más allá, pero el destino no es el infierno del que hablas, sino otro más allá llamado Sociedad de Almas, el mundo a donde van las almas normales tras la muerte. Fushiguro Jinji arqueó una ceja. Dios de la muerte, Enma. No esperaba que una basura como yo atrajera a un pez gordo como tú en persona. Parece que mi alma aún tiene peso. Pero lo que más le sorprendió fue que una basura como él, después de la muerte, no fuera al infierno a ser castigada, sino aún más allá más normal como esas almas comunes. Al oír a Fukuro Jinji decir esto, Kenma supo que la otra parte debía haber malinterpretado, como todos los demás. No soy el rey Enma, mi nombre es simplemente Kenma. Se pronuncian de forma parecida, pero los caracteres chinos son completamente diferentes. Sin embargo, en el más allá, el poder que ostento no es muy diferente al del rey Enma. Fukuro Jinji no sabía nada del más allá. Más bien, aparte de las sacerdotisas que podían comunicarse con el inframundo, nadie sabía mucho sobre el más allá. Tras escuchar la explicación de Kenma, Fukuro Jinji reflexionó un momento, con una pregunta en su rostro. El nombre no importaba. Dado que la otra parte tenía aproximadamente el mismo poder que el rey Enma en el más allá, también era una figura de alto rango. Alguien tan importante como tú no tendría tiempo para preocuparse por un simple fantasma como yo. Debe haber una razón, ¿verdad? Inteligente, elogió Yanmo, sintiendo aún más admiración por él. Veo que eres muy hábil. ¿Te gustaría ser mi subordinado? Claro, resonó la voz de Fueisen inmediatamente después de las palabras de Yanmo. Sin pensarlo ni dudarlo, Fueisen accedió. Dijo. Por supuesto, no trabajaré gratis para ti. Mientras haya una recompensa generosa, me contratarás y me convertiré en tu subordinado. Yanmo preguntó. ¿Qué quieres? Fueisen no respondió de inmediato, sino que formuló una pregunta sin relación. ¿Cómo es la vida en el más allá? Básicamente no se diferencia de la de los vivos, dijo Yanmo. Aunque la mayoría de las almas pueden satisfacer sus necesidades solo con agua, algunas pueden comer, beber e incluso dar a luz, igual que los vivos.
¿Eh? ¿Los muertos pueden dar a luz? Fueisen se quedó atónito. Por supuesto. Kenma miró a Jin y asintió con firmeza. Sobre todo para un hombre como tú, una vez en la sociedad de almas, prácticamente no te diferencias de una persona normal. Comer y beber te parece bien. En ese caso, mi recompensa es muy clara. Jin miró al Shinigami vestido de negro que tenía delante y dijo: solo dame buen vino y comida, riqueza y gloria, y haré lo mejor que pueda por ti. ¿Qué te parece? ¿Eso es todo? Kenma frunció el ceño. Las exigencias de Jin eran demasiado bajas, incluso increíbles para él. Eso es todo. Jin percibió la duda en las palabras de Kenma y esbozó una sonrisa autocrítica. No soy uno de esos santos con ideales elevados. Conozco mi verdadera naturaleza. Solo soy una persona vulgar e inservible. Así que perseguir cosas mundanas es lo más natural. Entiendo. Kenma asintió, aceptando las condiciones de Fukushige. En ese caso, el contrato está establecido. Luego miró el cuerpo mutilado de Fukushige y dijo: cuando regresemos a la sociedad de almas, haré que alguien repare tu cuerpo para que puedas recuperarte de inmediato. Muchas gracias, mi futuro jefe. Fukushige se agachó para recoger las cadenas y espadas a sus pies y caminó hacia el Shinigami que tenía delante. Pero Kenma permaneció allí de pie, y no pudo evitar preguntar con curiosidad: ¿qué? ¿No me llevas a esa supuesta sociedad de almas? Espera un poco más. Kenma hizo un gesto con la mano, indicándole paciencia. Tengo un compañero que está lidiando con unos asuntos. Nos iremos en cuanto llegue. Antes de que Fukushige pudiera preguntar, una figura apareció repentinamente entre los dos y se arrodilló ante Kenma. Mi señor, todo está hecho. Mi señor, por favor, mire. La figura de Shisui apareció repentinamente junto a Kenmo, arrodillado sobre una rodilla y ofreciendo dos objetos. Fukuro Shinji, de pie a un lado, entrecerró los ojos ligeramente al observar a Shisui que aparecía repentinamente. La velocidad de esta persona era rápida, pero no incomprensible. Sin embargo, no había percibido la más mínima señal de su llegada. O bien poseía habilidades de ocultación extremadamente altas, o provenía de un lugar mucho más allá de su oído y olfato. Esta persona debía ser el compañero mencionado por su nuevo jefe. Pero al ver lo que ofrecía, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Un bastón carmesí de 3 secciones y una espada bastante ancha. Ambas eran armas que había usado en su vida anterior. Antes, cuando no podía ver a Ushio, pensaba que era porque estaba atrapado en el fuego cruzado del ataque de Gojo Satoru, y que estas armas habían desaparecido cuando Ushio fue eliminado. Parece que escapó, sobrevivió y fue encontrada por esta persona que quería recuperar las dos armas. Yanmo recogió las armas y se las entregó a Shener. El ojo de Shener tembló y sacudió su único brazo restante, con la cadena en su mano resonando. ¿Crees que puedo cargar tanto con una sola mano? Entendido. Yanmo comprendió al instante, envolviendo el bastón de 3 secciones y la cadena alrededor del cuello de Shener, retirando con cuidado el extraño cuchillo corto de la cadena para asegurarse de que no le hiciera daño. Solo entonces le puso el cuchillo grande en la mano. Bajo la mirada muda de Shener, Yanmo asintió, aparentemente satisfecho. Ahora puedes cargarlas todas. ¿A eso me refería? El ojo de Shener tembló de nuevo. Al ver que la otra parte lo hacía a propósito, negó con la cabeza y suspiró. No importa, esto servirá. Al ver esto, Zisui sacó una esfera del tamaño de un pulgar de su túnica, la colocó en el suelo y liberó el sello. Libérala. Una tenue luz surgió de la esfera y 2 figuras saltaron de ella. En cuanto tocaron el suelo, las 2 figuras se agrandaron rápidamente hasta recuperar su tamaño normal. Shener arqueó una ceja al observar a las 2 personas que habían aparecido ante él. Esto es realmente. Las 2 personas frente a él eran mujeres, una vestida con un traje de sirvienta y la otra aún con un uniforme de marinero, claramente a un estudiante. ¿Cómo podía Shener no reconocerlas? El cuerpo de esencia estelar de Tianyuan, Tian Tianrico, y su sirvienta Kuro y Misato. Justo ahora, las había matado personalmente. Miró a Shisui a su lado con sorpresa en sus ojos. Ya veo, sentí una leve mirada en la montaña de la Academia de Jujutsu y en el Palacio Ryousei antes, y la fuente eras tú. Estabas viendo mi batalla en ese momento, ¿verdad? Shisui pareció sorprendido. ¿Pudiste sentir mi mirada? Mis sentidos son muy agudos, sobre todo con una mirada tan descarada. Shener suspiró. Pero ya están muertos, no tiene sentido continuar. Riko y Misato, al salir del sello, se habían recuperado de la conmoción.
Primero miraron con asombro al Shen semidesnudo, luego al hombre alto que tenían delante. ¿Eres tú el rey Enma del que habló este Shinigami? Preguntó Kenma, mirándolos. Cuando Shisui te acogió, debió de explicarte la situación con claridad. Ahora te lo pregunto de nuevo. ¿Estás dispuesto a firmar un contrato conmigo, convertirte en mi subordinado e ir conmigo a la sociedad de almas? Ambos se habían encontrado con el Shinigami de ojos rojos poco después de su muerte. El Shinigami les había contado todo sobre su vida después de la muerte, incluyendo la sociedad de almas y el contrato con el rey Enma. Ya habían tomado una decisión. De lo contrario, no habrían venido. Estoy dispuesto. Yo también la acompañaré a la sociedad de almas, señorita. Kenma asintió, desenvainando inmediatamente su Zanpakuto. Conéctate, Kiritsugu. Una luz clara brotó de la espada, transformándose en hilos que los conectaron. De repente, la expresión de Kenma cambió y miró a Tenor y Riko. Riko parecía desconcertada, avergonzada por la mirada de Kenma, y rápidamente se escondió detrás de una criada. Shisui notó el comportamiento inusual de Kenma y preguntó: «Maestro, ¿sucede algo?» «Nada». Kenma negó suavemente con la cabeza, apartando la mirada de Tenor y Riko. Tras mirar a su alrededor, la luz clara de su Zanpakuto cambió, volviéndose gélida. «Ahora que están todos aquí, vámonos». «Espera». Shin dio un paso adelante y le preguntó a Kenma. «Acabo de ver dos rayos de luz conectándose con ellos. Debe ser el contrato que hicieron, convirtiéndolos en tus subordinados para que puedas llevarlos a la sociedad de almas. En ese caso, ¿qué hay de mí?» Kenma lo miró con solemnidad. «Ya hice un contrato contigo, al momento de tu muerte. Así que parece que ya me has reservado». Shener rió entre dientes, sin saber qué pensar. Vio que Kenma asentía con una determinación inquebrantable. «No dejaría pasar a alguien tan talentoso como tú». Al oír esto, la expresión de Shener se complicó y guardó silencio por un momento. Talentoso, para Kenma, Shener era sin duda un individuo excepcionalmente talentoso. Además de su perspicacia para el combate y su estilo de lucha, incluso su cuerpo físico era increíblemente poderoso debido a circunstancias especiales. Sin importar el mundo ninja, el océano, el mundo de las maldiciones bajo sus pies, o incluso la sociedad de almas, los sistemas de poder en estos mundos son diversos y variados. Pero hay un poder que es el más extendido e innegablemente poderoso, casi una panacea. Se trata de la fuerza física más básica. Y el cuerpo de Shener es la manifestación de este poder. ¿Cómo podría Kenma rendirse? Además, la conexión entre el cuerpo y el alma de Shener es extremadamente especial. Kenma también había usado previamente el poder de su Zanpakuto para conectar el cuerpo de Shener. En ese momento, Jinji no solo era un alma, sino también un cuerpo, lo que explicaba su lamentable estado actual, con la mitad de su cuerpo desprovisto. Fue Kenma quien, mediante un contrato, extrajo la fuerza vital de otros contratistas algo misterioso y esquivo y la inyectó en el cuerpo de Jinji para mantener su vitalidad física. Una vez que regresaran a la sociedad de almas, sus extremidades se restaurarían de inmediato. «Vamos, te llevaré a la sociedad de almas». Kenma se alejó del grupo hacia un espacio abierto, cortando con su Zanpakuto el espacio frente a él. Una franja blanca en forma de media luna atravesó el vacío, creando una profunda y oscura grieta espacial, como un gigante invisible abriendo sus fauces rojo sangre. La joven Tenuriko no prestó atención a esta escena, simplemente maravillándose con su doncella. Pero Jinji, veterano de innumerables batallas, poseía los sentidos agudizados que le otorgaba su poderoso cuerpo, permitiéndole observar directamente cosas imperceptibles para la gente común. Sus oídos podían oír el sonido de la luz al viajar, su olfato detectaba las feromonas emitidas por los seres vivos, y sus ojos incluso podían ver la transmisión de ondas sonoras y la forma de los campos magnéticos. En su visión, después de que Kenmo desatara ese rayo blanco a través del vacío, el campo magnético y la gravedad se distorsionaron instantáneamente de maneras que no pudo comprender. Esto le hizo comprender de inmediato. ¿Cómo puede ser esto, espacio? Este golpe realmente cortó el espacio etéreo. Para asombro de Shen, Kenmo se retiró lentamente y se adentró en la grieta espacial. Su alta figura dejó una silueta misteriosa e insondable en el suelo mientras los saludaba. «Síganme». Después de atravesar este pasaje espacial, la sociedad de almas, donde vivirán a partir de ahora, está justo al otro lado. El grupo se adentró en el sendero pavimentado con energía espiritual. Tras cruzar una puerta de madera que brillaba blanca, se encontraron con un espacioso salón.
Numerosos pilares sostenían el palacio, y escuadrones de hombres de ojos rojos vestidos de negro montaban guardia. Estos hombres se movían con eficiencia, con rostros severos, claramente élites con entrenamiento especial. Al ver a Kenma emerger del portal, estos élites Uchiha se inclinaron rápidamente e invitaron rápidamente a los ancianos Uchiha a acercarse. Kenma miró a Setsuna y Kako, quienes habían corrido a su lado, señaló a Teniri y a la criada que estaba detrás de ella y dijo: estas dos chicas se quedarán con su clan Uchiha por ahora. Asegúrense de que estén bien cuidadas y no descuidadas. Los dos ancianos accedieron respetuosamente. Intercambiaron una mirada, comprendiendo de inmediato que para que el señor Kenma diera instrucciones tan especiales, estas dos chicas debían ser de considerable importancia. Uchiha Setsuna pareció ligeramente inquieto y dijo: señor, Porgas de Ace, a quien trajo antes, tiene algo que discutir. ¿Ace? ¿Qué quiere? Preguntó Kenma. No dio más detalles, insistió en decírselo en persona, señor. Setsuna negó con la cabeza. Al enterarnos de su regreso, corrimos a presentarle nuestros respetos y nos lo encontramos en el camino, así que nos acompañó. Está esperando en la entrada. ¿Quiere verlo, señor? Kenma asintió. Entonces déjelo pasar. También sentía curiosidad por saber qué le había sucedido a Ace que requería su presencia. Guiado por un Uchiha, Ace entró. Al ver a Kenma, los ojos de Ace se iluminaron. Jefe, ha vuelto. La mirada de Ace recorrió los tres rostros nuevos, luego se detuvo en el cuerpo maltrecho de Shen, con una expresión de sorpresa en el rostro. Su cuerpo estaba en tal estado, pero seguía vivo. Realmente asombroso. Yanmo preguntó: Ace, ¿hay algo que quieras decirme? Al oír esto, la expresión de Ace se volvió inusualmente reservada. Se rascó la cabeza con cierta vergüenza y miró a los demás en el pasillo. Bueno, ¿podrías pedirles que se vayan un momento? Quiero hablar contigo a solas. Me siento un poco incómodo con los demás. ¿Alguien con tu personalidad se siente avergonzado por algo? Yanmo se sintió cada vez más extraño. Tras despedir a los demás, solo él y Ace permanecieron en el pasillo vacío. Ahora dime, ¿qué te hace ver así? En realidad, no es nada, Ace sonrió con torpeza. Es solo que puedo volver a mi mundo original. Al ver la expresión de desconcierto de Yanmo, Ace explicó. De hecho, el aroma medicinal que quedó allí regresó una vez, cuando te casaste, y trajo algunas noticias. Me enteré de mi hermano Luffy por él, y he estado pensando si puedo ir a verlo. Pareció recordar algo e inmediatamente agitó las manos, insistiendo en suplicarlo. Claro que conozco algunas reglas. Solo lo observaré desde las sombras. Nunca me mostraré delante de él ni revelaré información sobre nuestro bando. Tras decir esto, Ace se sonrojó, aparentemente avergonzado. Al ver su expresión, Ken mordió para sus adentros y preguntó: ¿Sabe Neugate de esto? Claro que mi padre lo sabe, dijo Ace. Quise contárselo hace unos días cuando vino el hermano mayor, pero me emocioné demasiado cuando mi padre y los demás recuperaron la juventud y lo olvidé. Cuando desperté del banquete, me enteré de que el hermano mayor se había ido a otro mundo. Había estado esperando en esa zona durante los últimos 2 o 3 días. Cuando vio a los dos ancianos del clan Uchiha acercándose corriendo, inmediatamente adivinó que era Kenmo que regresaba y también se acercó. Al oír que Barba Blanca asintía, Kenmo reflexionó un momento y luego asintió, aprobando también el asunto. Claro, puedes ir allí y hacerle compañía a Yaowei, así no se verá abrumado por todo ese trabajo solo. Últimamente, Yanmo no ha necesitado la ayuda de Ace, así que enviarlo está bien. ¿En serio? El rostro de Ace se iluminó de alegría, su expresión se llenó de entusiasmo al instante. Al ver que Yanmo asentía de nuevo, se recompuso rápidamente y le hizo una reverencia solemne. Pero la idea de ver pronto a su hermano era insoportable. La alegría en sus ojos era imposible de ocultar. Jefe, esta petición fue presuntuosa de mi parte. Le agradezco mucho que haya accedido a mi descortés deseo. Yanmo continuó. Además de ver a tu hermano, también deberías recolectar todas las frutas del diablo que puedas allí, así como las almas de esos poderosos individuos. No te preocupes, jefe, haré todo lo posible por hacerlo. Ace se palmeó el pecho, con palabras llenas de confianza. Tras este período de entrenamiento, había aprendido con éxito algunas de las técnicas estándar de un Shinigami. Aunque no era especialmente hábil en las intrincadas manipulaciones del Kido, aún podía usarlas y no tenía problemas con otros aspectos. Al ver la confianza de Ace, Kenma comprobó su estado físico a través de su conexión.
El examen de Kenma reveló que el cuerpo espiritual de Ace era mucho más fuerte que cuando llegó a la Sociedad de Almas, incluso capaz de alcanzar instantáneamente la fuerza de capitán con su propia presión espiritual. Incluso dentro del GOTY 13, sin poder, algunos capitanes poderosos no serían rival para él. No está mal, asintió Kenma repetidamente con una expresión de satisfacción en el rostro. Esto lo tranquilizó. Se abrió un portal espacial al mundo de One Piece, y tras el envío de Ace, el espacio se reparó automáticamente. Kenma salió del palacio y vio a Shisui y a los demás esperando en la escalera. Tras dar algunas instrucciones al clan Uchiha, condujo a Shisui y Jin de vuelta al Seireitei. El aspecto actual de Jin era demasiado aterrador. Su entrada al Seireitei inevitablemente causaría disturbios. Shisui también le dio a Jin una túnica del clan Uchiha para que se la pusiera, cubriéndole temporalmente el cuerpo. Cuando llegaron al Seireitei, era tarde por la noche. Normalmente, solo había un guardia en la puerta, pero hoy, de repente, había varios Shinigami más, y los controles eran mucho más estrictos de lo habitual. Dentro del Seireitei, había muchos más Shinigami patrullando, todos con expresiones solemnes y rostros serios. Sintiendo la atmósfera pesada en el aire, Kenma frunció el ceño ligeramente. Algo debía de haber sucedido en el Seireitei durante su ausencia. Shisui, Jin, primero iré a la residencia Shiouin a ver qué pasa. Tú y Jin vayan al cuartel de la 12 división y encarguen a Mayuri Kurotsuchi y Kisuke Urahara que reparen el cuerpo de Jin. Después, regresen inmediatamente a la residencia Shiouin. El convertidor de partículas espirituales de Kisuke Urahara es un éxito y está listo para usar, pero el dispositivo es demasiado grande e incómodo de mover, por lo que solo puede activarse en el laboratorio. Si bien la tecnología de Mayuri Kurotsuchi puede regenerar el cuerpo, aún no está lo suficientemente desarrollada, lo que requiere que el paciente acuda en persona para una serie de tratamientos. Kenma originalmente planeó ir personalmente a la 12 división, pero al ver el ambiente actual en el Seireitei, decidió ir a investigar más antes de tranquilizarse. Sí, señor. Shisui también percibió los cambios en el Seireitei. Al oír la orden de Kenma, inmediatamente se llevó a Jin y se dirigió a la 12 división. Kenma, por otro lado, usó Shunpo para regresar rápidamente a la residencia Shiouin. Al ver a Kenma, el guardia dijo de inmediato. Señor Kenma, el señor Yoruichi nos ha ordenado informarle inmediatamente que tiene algo que discutir con usted. ¿Qué es? El señor Yoruichi no lo ha dicho. Kenma cada vez sospechaba más. Llegó a la residencia de Yoruichi, donde Uchiha Mikoto le abrió la puerta respetuosamente. Señor Kenma, el señor Yoruichi le espera en su habitación. Tras entrar, Mikoto cerró la puerta de madera con un suave clic. Dentro, la luz de las velas iluminaba el espacio. Kenma miró a su alrededor, pero la habitación estaba vacía. Yoruichi no estaba a la vista. En ese momento, un ligero movimiento provenía de la cama. Kenma levantó la vista y vio a un gato de pelaje negro azabache asomar la cabeza por debajo de las sábanas. Los ojos amarillo parduzco del gato miraron a Kenma, y abrió la boca, emitiendo un suave maullido. Miau tilde. Miau tilde miau tilde. Un gato de pelaje negro azabache salió de entre las mantas, sus ojos leonados miraban a Kenma dentro de la habitación. Se lamía las patas delanteras y emitía suaves maullidos. Se veía increíblemente adorable y entrañable. Al ver al adorable gato, la preocupación que había sentido antes debido a las anomalías desconocidas dentro del Seireitei se iluminó considerablemente, y sus cejas se relajaron inconscientemente. Recordando la advertencia de Uchiha Mikoto antes de entrar en la habitación, aunque era la primera vez que Kenma veía a este gato, lo reconoció de inmediato. Se acercó, se sentó en el borde de la cama y tocó suavemente el hocico del gato con el dedo. El gato no mostró miedo ni resistencia. En cambio, se acercó cariñosamente, lamiendo con su lengua blanca y rosada el dedo de Yanmo. De punta a punta, luego a la palma, Yanmo sintió un cosquilleo y retiró la mano rápidamente. El gato levantó de repente la cabeza para mirar a Yanmo, ladeándola ligeramente y maullando. «Miau». El maullido fue suave, como si se preguntara por qué Yanmo había retirado la mano. Yanmo fingió fruncir el ceño, con el rostro serio, la mirada fija en los ojos del gato. «Yoruichi, ¿cuánto tiempo vas a jugar?» La cabeza del gato se movió ligeramente, sin dejar de ladear y maullar, con una expresión tan inocente y desconcertada, como la de un gato de verdad. Yanmo no se dejó engañar por su adorable apariencia. Con movimientos rápidos, agarró al gato por la nuca y lo levantó con una mano. ¿Sigues sin mostrar tu verdadera forma? Lo descubrí hace mucho tiempo.
Al ver que ya no podía seguir fingiendo, el gato dejó de hacer sus adorables travesuras, bajando las patas y emitiendo una extraña voz masculina. Sabías que era yo, pero seguías burlándote de mí. ¿Qué querías decir con eso? Ya que sabes que soy yo, ¿por qué no me bajas ahora mismo? Kenma no lo soltó. En cambio, lo levantó y lo agitó frente a él. El gato extendió sus patas delanteras para arañarle el brazo, gritando repetidamente. Suéltame. Maldita sea, suéltame. Por desgracia, las patas delanteras del gato eran demasiado cortas para alcanzar a Kenma, y solo pudo agitarlas salvajemente, lo que hizo que Kenma se divirtiera en secreto. Una satisfacción sin precedentes. Yoruichi podía ser bastante adorable a veces. ¿Cuánto tiempo vas a tenerme así? Al ver que no podía arañar a Kenma, el gato dejó de agitar las patas gradualmente. Yanmo arqueó una ceja y preguntó. ¿Cómo llegaste a estar así? Nunca te había visto así. ¿No me soltarás, eh? Bien, entonces, antes de que el gato pudiera terminar de hablar, una tenue luz blanca emanó de su cuerpo, la energía espiritual lo envolvió y su tamaño aumentó gradualmente. Yanmo sintió un peso en la mano e involuntariamente aflojó su agarre. Aprovechando la oportunidad, el gato extendió de inmediato sus patas delanteras, aún en desarrollo, y sus garras se engancharon en la manga de Yanmo. A medida que su tamaño seguía creciendo, el gato aterrizó en la cama, con el torso inclinado hacia atrás, arrastrando a Yanmo hacia adelante, sus caras presionadas contra las dos superficies marrones del suelo. Yoruichi. ¿Qué truco intentas hacer ahora? Yanmo se incorporó, contemplando un paisaje de tierra ondulada y marrón, con imponentes montañas a lo lejos y llanuras relativamente planas más cerca. Justo en la punta de su nariz se extendía una tierra fértil con abundante agua y hierba. Una delicada fragancia lo inundó, llenándole la nariz. Yanmo parpadeó, mientras la hermosa escena se desplegaba ante sus ojos. Inconscientemente, su respiración se aceleró, y el cálido aliento que exhalaba se transformó en una lluvia brumosa, haciendo que la tierra fértil fuera aún más abundante, húmeda y brillante. Toda la tierra marrón tembló levemente con un suave temblor. Arroyos fluyendo de las venas de la tierra, inundando gradualmente la tierra fértil, convirtiéndola en una brillante extensión de agua. Yanmo, como poseído, bajó la cabeza, saboreando el sabor de la lluvia fresca. La frescura después de la lluvia se mezclaba con el aroma a pescado y sal de la brisa marina. Después de una serie de temblores, Yoruichi, tras apretar los dientes y soportarlo, finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Finas gotas de sudor cubrían su frente, su rostro enrojecido, luciendo a la vez oscuro y rojo, increíblemente atractivo. Yanmo se levantó, secándose suavemente el agua de la comisura de la boca, mirando a Yoruichi, como un nuevo centenario pelado, delicioso y apetitoso. Yoruichi, ¿qué te trae por aquí? ¿Y qué pasó en el Seireitei mientras no estaba? Sus manos seguían moviéndose, y la voz de Kenma seguía tan grave y apagada como siempre. Hipócrita, deja de fingir. Yoruichi puso los ojos en blanco, mirando a Kenma, con su mirada seductora fija en él. Se incorporó, golpeando suavemente el pecho de Kenma. Su voz se volvió cada vez más apagada, fragmentándose. Ah, te llamé aquí, es solo para esto. Bajo el suave puño de Yoruichi, Kenma se desplomó hacia atrás, retirando su mano brillante. Al ver esto, Yoruichi lo montó, rasgando la ropa de Kenma para revelar la mitad de su ancho pecho bordado con rosas y hojas verdes. Lo he estado deseando estos últimos 3 días. Primero déjame saciarme, luego te lo cuento. A juzgar por el comportamiento de Yoruichi, incluso si algo hubiera sucedido en Seireitei, probablemente no involucraría a la familia Xiouin. Kenma se relajó y cooperó con los movimientos de Yoruichi. Tras varias respiraciones profundas, Yoruichi recuperó el aliento y se incorporó, limpiándose con un pañuelo fino de la mesita de noche. Kenma, que también se había recuperado, preguntó de inmediato. ¿Estás llena? Si es así, dime qué ha pasado. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Yoruichi mientras se limpiaba, preguntando. Dime primero, ¿cómo supiste que ese gato negro era yo? Nunca antes había cambiado mi apariencia delante de nadie. Después de volver, Mikoto me llevó a la casa, dijo Kenma. Así que era ese tal Mikoto. Yoruichi hizo un puchero y murmuró. Pensaba en asustarte, aunque le dije que no te lo dijera. No me lo dijo, solo me dio algunas pistas con sus palabras y las adiviné. Kenma se levantó y la abrazó, apoyándose en el cabecero, acariciando suavemente sus pechos, suaves pero firmes.
Todo su rostro estaba enterrado en el cabello morado de Yoruichi, y su delicada fragancia le llenaba la nariz. Dime, ¿qué ha pasado exactamente en el Seireitei estos últimos días? Yoruichi sintió un cosquilleo en el tacto de Kenma y rápidamente agarró su mano grande y cálida. Su respiración, inicialmente agitada, se fue calmando poco a poco. Eres un hipócrita. Cuando te graduaste de la Academia Shinigami, ¿no corrían rumores sobre los 3 héroes? Ese Kuchiki, que estaba clasificado junto a ti como uno de los 3 héroes, cometió un crimen ayer y ahora está preso en la sexta división. Kenma se incorporó de repente, entrecerrando los ojos mientras miraba a Yoruichi con una expresión de asombro. ¿Te refieres a Kyogai? ¿Qué le ha pasado exactamente? Al darse cuenta de que su reacción era demasiado fuerte, Kenma suprimió de inmediato su expresión, aparentando la misma calma de siempre. Yoruichi notó la expresión inusual de Kenma y le tomó la mano con suavidad, diciendo: Justo ayer, 2 Oyous aparecieron en las afueras del Rukongai. El capitán comandante fue enviado a someterlos, y Kuchiki Kyouga estaba entre ellos. A su regreso, alguien acusó a Kuchiki Kyouga de atacar a sus propios camaradas. Y las heridas de los Shinigami muertos, tras ser examinadas por el capitán de la cuarta división, fueron efectivamente causadas por heridas de espada. Kenma frunció el ceño, frotándose la frente. Conozco a Kyouga bastante bien. Aunque es algo arrogante y egocéntrico, no atacaría a sus camaradas. Esto es claramente una trampa. Cualquiera con ojos puede verlo. ¿Por qué lo encerrarían? Cuando recién se graduó, hubo una disputa interna entre los nobles del Seireitei, y Kuchiki Kyouga se vio un poco afectado. Kenma, al ver su excepcional talento, no soportó desperdiciarlo, así que lo ayudó, y con la férrea protección de su suegro, escapó ileso. Más tarde, la disputa interna terminó rápidamente, y Kuchiki Kyouga se reincorporó oficialmente al equipo, convirtiéndose en el tercer escaño de la sexta división. Aunque ocasionalmente cometía pequeños errores debido a su arrogancia, como mucho lo confinan en casa de la familia Kuchiki un par de días para guardar las apariencias. Pero nunca lo encarcelarían como esta vez. Yoruichi suspiró y dijo: Claro que podemos ver este tipo de cosas, pero el problema es que el cerebro detrás de esto lo hizo con demasiada perfección. Hay testigos y pruebas físicas, y es imposible explicarlo. La 46 Cámara planeaba sentenciarlo a muerte directamente. El anciano de la familia Kuchiki andaba por todas partes pidiéndome ayuda para investigar y presionando a la 46 Cámara. Así logró mantener a su yerno hasta ahora, solo encarcelado en la cárcel de la sexta división, bajo su supervisión. Mientras ese tipo se quede, creo que con las habilidades del anciano, podrá restaurar rápidamente su inocencia. Al oír esto, Kenma relajó el ceño y volvió a fruncirlo. Yoruichi, ¿crees que las 46 cámaras o algún otro alto cargo temen las habilidades de Kyouga y quieren deshacerse de él cuanto antes? Las habilidades de Kyouga son peligrosas, pero, Yoruichi hizo una pausa, y su voz se fue apagando mientras pensaba en la naturaleza de esas personas. Esto no era imposible. Kenma se levantó de la cama, se acercó al escritorio de Yoruichi, se sentó, se secó las manos, tomó un pincel y tinta, y escribió rápidamente en el papel. Yoruichi preguntó con curiosidad: ¿Qué escribes? Kyouga es impulsivo, me temo que no se portará bien. Kenma respondió sin levantar la vista. Estoy escribiendo una carta. Al menos puedo convencerlo. Yoruichi se levantó de la cama y se acercó, rodeándolo con el brazo por los hombros para examinar la letra desordenada. A mi hermano mayor, Kyouga, me alivia ver que estás bien. Mi hermano es de noble carácter, excepcionalmente talentoso y valiente, un verdadero héroe de los 3 reinos. Ahora que mi hermano está encarcelado, debe haber sido lastimado por villanos malvados, dobló la carta con naturalidad, se vistió y salió. Que alguien venga. Un par de ominosos ojos rojos sangre brillaron en la oscuridad, y la figura de Uchiha Mikoto emergió silenciosamente de las sombras. Al ver que era Mikoto, Kenma preguntó: ¿Aún no te has ido a casa? ¿Fugaku ya está en casa? Sí. Mikoto se arrodilló y respondió respetuosamente: Soy el sirviente de Yoruichi. Yoruichi está despierta y de servicio, así que no me atrevo a abandonar mi puesto. Al oír que Mikoto estaba de servicio junto a Yoruichi, Kenma asintió y le entregó la carta. Fugaku debe saber de la situación de Ibiki ayer. Que le entregue esta carta. Dile que sea discreto y no deje rastro. Quiero que vea a Ibiki leer la carta con sus propios ojos. Ibiki había ayudado a Kenma varias veces, creando nuevas barreras de Kido para él. Su talento era asombroso y muy útil. Dada la situación,
Kenma naturalmente quería ayudarlo, pero no podía permitir que implicara a la familia Shimin. Si la Cámara 46 realmente dejaba el caso de Kuchiki Kyoga irrefutable, fácilmente podría afectar a la familia Shimin. Kenma no quería que su fortuna, ganada con tanto esfuerzo, terminara en tan mal estado. Por ahora, solo podía proceder con cautela. Aparte de analizar la situación actual de Kuchiki Kyoga y tranquilizarlo, no había mucho más que Kenma pudiera hacer. El resto de la investigación y encontrar al cerebro podía dejarlo en manos de Kuchiki Jinrei. Ese anciano no era alguien con quien se pudiera jugar. Mikoto tomó la carta con ambas manos. Sí, señor. Su voz era nítida y clara, y la figura de Mikoto desapareció del lugar en un instante. Espero que Kyoga escuche el consejo. Kenma suspiró, se dio la vuelta y regresó al patio y a la casa. Cuando Mikoto regresó a casa, Fugaku seguía despierto y revisaba los documentos que había traído. Al ver a Mikoto regresar, Fugaku preguntó sorprendido. ¿Has vuelto tan temprano hoy? Aún falta un rato para que salgas del trabajo. Al ver la expresión solemne de su esposa, Fugaku comprendió de inmediato qué pasaba. ¿Sucede algo? El señor Kenma ha vuelto. Tiene una misión. Mikoto le entregó la carta a su esposo, repitió las palabras de Kenma y salió de la casa. Fugaku la abrió, reflexionó un momento, sacó tinta especial y copió la carta textualmente antes de quemar el original. Con la carta en la mano, Fugaku salió de la residencia Shiouin y se dirigió sigilosamente a la sexta división, entrando en la prisión sin obstáculos. La prisión de la sexta división estaba vacía, salvo por la puerta exterior. No había guardias dentro. Solo una celda estaba iluminada. Un hombre apuesto, vestido con uniforme de Shinigami, estaba arrodillado ante una mesa baja, con un pañuelo rojo sobre los hombros y unas tenazas adornando un lado de su cabello rojo. Era increíblemente noble. No era otro que Kuchiki Kyoga, el yerno de la familia Kuchiki. En ese momento, Kuchiki Kyoga pasaba el rato leyendo una novela publicada por el capitán de la 13 división bajo la brillante luz, pero su rostro mostraba falta de interés. De repente, Kuchiki Kyoga dejó la novela. Sus ojos verde esmeralda, penetrantes, miraban hacia el exterior de la celda. ¿Quién anda ahí? Muéstrate. Una mujer esbelta y delgada emergió del vacío del pasillo, con rostro solemne. Como era de esperar del yerno de la familia Kuchiki, verdaderamente extraordinario. ¿Quién eres? ¿Un asesino enviado para matarme? Kuchiki Kyoga se levantó, buscando instintivamente su cintura, pero no encontró nada. Solo entonces recordó que su padre, Jinrei, le había confiscado su Zanpakuno. La delgada mujer negó con la cabeza, no dijo nada y arrojó el sobre que llevaba en la mano, que voló entre los barrotes y aterrizó en una mesa baja. Se oyó una voz ronca y desagradable. Solo soy un mensajero. Alguien te entregó una carta. Dicho esto, la mujer desapareció por el pasillo. Sin embargo, en la percepción de Kuchiki Kyoga, el aura de la mujer aún impregnaba la prisión. No se había ido. Kuchiki Kyoga rió entre dientes, abrió la carta y un montón de palabras desordenadas le llamó la atención, haciéndole reconocer al instante de quién era la letra. Tu letra sigue siendo muy fea. Kuchiki Kyoga siguió leyendo. El elogio inicial le dibujó una sonrisa, pero su expresión se volvió fría al instante cuando la sección central analizó la situación y las circunstancias. Al final, al ver las palabras reconfortantes de la carta nada más que paciencia y confianza en la familia Kuchiki, un rastro de disgusto se dibujó gradualmente en el apuesto rostro de Kyoga. Niño arrogante, ya sea esta o la última vez, está fingiendo un ego demasiado alto delante de mí. Parece que, como superior, ese chico me ha subestimado de verdad. Eso era exactamente lo que había planeado hacer. De lo contrario, no se habría quedado allí obedientemente. ¿Cómo era posible que no comprendiera estos sencillos principios? No necesitaba que nadie se lo dijera. Pero saber algo es una cosa, hacerlo es otra. Para alguien ajeno a la situación, ofrecer un consejo para tranquilizarse es bastante fácil. Pero para alguien que ha sido acusado falsamente, ¿cómo podría hacerlo tan fácilmente? Si la persona que escribió esta carta estuviera pasando por lo que ellos pasaron, probablemente no habría podido soportarlo ni un instante más y habría desenvainado su espada y atacado al sospechoso ese mismo día. El hecho de que haya podido resistir hasta ahora es sumamente notable. Después de leer la carta, Kuchiki Hibiki se sorprendió al descubrir que la presencia de la mujer había desaparecido. Al volver a mirar la carta, la encontró completamente vacía. Ja, sigues siendo tan cobarde, se burló Hibiki, quemándola a la luz de las velas.
Al regresar a la residencia Shiowin desde la sexta división, Fugaku se quitó el disfraz y se dirigió al patio donde residía Kenma. Su esposa, Mikoto, fue a solicitar una audiencia, y poco después, Kenma apareció vestido solo con un fino camisón. Fugaku dijo respetuosamente: «Mi señor, la carta ha sido entregada sin ser detectada». Kenma asintió satisfecho. Fugaku no era confiable como líder, pero como albacea, era la herramienta más adecuada. ¿Cuál fue la reacción de Ibiki al ver la carta? Fugaku le contó a Kenma todo lo que había presenciado con detalle. Kenma escuchó, asintiendo inexpresivamente. La personalidad de Ibiki era bastante excéntrica. Conociéndolo como lo conocía, Kenma sospechó que se había tomado sus palabras muy en serio. Fue precisamente porque se los había tomado en serio y sentía que había perdido prestigio como superior que mostró su descontento. Mirando a Fugaku, Kenma pensó en Shisui de la 12 división y de repente preguntó: «Fugaku, ahora posees la presión espiritual de un tercer puesto, lo cual debería ser suficiente. ¿Puedes liberar tu Zanpakuto?» Fugaku parecía avergonzado. «Lo siento, señor, todavía no puedo oír la voz de mi Zanpakuto. No solo no la oigo, sino que la Zanpakuto que tengo en la mano es como un objeto muerto, completamente insensible». Kenma frunció el ceño, reflexionó un momento y luego volvió a preguntar: «¿Cuántos de nuestros hombres pueden sentir el alma de su Zanpakuto?» Fugaku bajó aún más la cabeza. Informando al señor, todavía ni uno solo, hemos fallado en su entrenamiento, señor, por favor, castíguenos. Al oír esto, Kenma entrecerró los ojos, mirando fijamente a Fugaku, que se inclinaba ante él, con una extraña emoción brillando en sus ojos. ¿Ni uno solo? ¿Cómo era posible? Actualmente tiene bajo su mando a casi 200 hombres con una considerable presión espiritual. Con una reserva tan grande, es imposible que no haya ni uno solo. Algo debe andar mal. Kenma tenía la vaga sensación de que con tantos subordinados, quizás el problema no estaba en ellos, sino en él mismo. Kiritsugu, ¿es tu habilidad la que te está afectando? Su Zanpakuto y esa figura oscura pasaron por su mente. Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Ustedes dos también deberían descansar. Tras despedir a Fugaku y al otro hombre, Kenma regresó a su habitación. Yoruichi estaba tumbada en la cama, fingiendo dormir. Al ver regresar a Kenma, preguntó: «¿Qué tal? ¿Cuál fue su reacción?» «No está mal, al menos escuchó la razón». «Qué bien. Eso le facilita las cosas al viejo Kuchiki». Mientras Yoruichi hablaba, extendió la mano. «Pretencioso, hagámoslo otra vez». ¿Otra vez?» Sintiendo la fría mano de Yoruichi acariciándolo, la miró como si fuera una bestia insaciable devoradora de oro. «¿Cuántas veces ha pasado esto esta noche? ¿Tan codicioso es?» «De acuerdo, hagámoslo». Temprano por la mañana. Kenma se despertó antes del amanecer. Tras terminar su entrenamiento matutino, regresó a su habitación y encontró a Yoruichi ya despierta. Estaba tumbada en la cama, fingiendo dormir, cuando oyó entrar a Kenma. Abrió sus ojos dorados y lo miró con una sonrisa lasciva. Jeje, la risa lasciva y la voz empalagosa de Yoruichi hicieron que Kenma frunciera el ceño. ¿Tan temprano? Yoruichi intentó levantarse, pero estaba exhausta, completamente falta de energía. Además, el más mínimo movimiento le provocaba un dolor abrasador en la parte inferior del cuerpo, impidiéndole realizar cualquier actividad vigorosa. Anoche fui demasiado brusca, me duele un poco. Yoruichi fingió arrepentimiento y luego recuperó su sonrisa lasciva. Descansemos un poco, esperemos a que me recupere antes de continuar. Kenma se frotó la frente, con un dolor punzante en la cabeza. Yoruichi, eres el jefe de la familia Shiowin, ¿no puedes hablar en serio por una vez? Si esa chica de la familia Hachi te viera así, sus ideales se destrozarían y su espíritu se quebraría. Deberías saber cuánto te admira. Al oír esto, Yoruichi no pudo evitar suspirar. Los sentimientos de esa niña son demasiado puros, de hecho, espero que la noble impresión que tenía de mí se desvanezca por completo. No estaba ciega. ¿Cómo no podía sentir los sentimientos de Koyomi por ella? Era un sentimiento que abarcaba más que solo admiración y amor. Casi había convertido al supuesto amo de Koyomi en el sentido entero de su vida. En el fondo, Yoruichi consideraba a esa chica como su hermana menor. La veía como una persona independiente, no como su apéndice o herramienta. Hablando de Koyomi, después de casarme, ¿cómo decirlo?, pareció cambiar mucho de repente. Adoptó el apellido Soifon, transmitido de generación en generación, y se volvió aún más diligente que antes. Soifon.
Al oír ese nombre tan familiar, el corazón de Kenma se conmovió. Yoruichi, ¿no temes que se quede atrapada en esto y no pueda salir de ahí, o que incluso convierta el amor en odio? HMPH, no subestimes a Soifon, es muy fuerte. Yoruichi comprendía profundamente la férrea voluntad de la chica y tenía mucha confianza en ella. No perdería la suya por ello. Quizás este asunto le duela mucho, pero también es una oportunidad para transformarse. Yoruichi simplemente esperaba que la chica pudiera liberarse de la misión que le imponía su familia o su entorno, y no tener que confiar todo el sentido de su vida en los demás. Quería que viviera libremente en este mundo, que tuviera su propia personalidad y pensamientos, e incluso que se volviera egoísta, viviendo solo por su propia voluntad. En lugar de vivir esa vida absurda como una sombra de Yoruichi Shiowin. Me alegra que estés segura de su situación, suspiró Kenma, con un tono bastante complejo. Soifon es, después de todo, una combatiente de nivel capitán, y Kenma no soportaba que le pasara nada. Pero la situación actual, ¿por qué le parece tan incómoda? Soifon, la víctima, observaba con impotencia cómo Yoruichi, la mujer a la que amaba, era obligada a casarse con un desconocido bajo la presión de su familia y su padre. Como persona directamente implicada, Soifon era impotente y solo podía observar. Y Yoruichi, después del matrimonio, parecía disfrutarlo inmensamente, cada vez más insatisfecha. ¡Qué plan tan terrible! Kenma rápidamente se deshizo de los pensamientos confusos que le asaltaron la mente y le preguntó a Yoruichi. Yoruichi, hablando de eso, ¿qué pasó con tu forma de gato negro ayer? ¿Una técnica secreta familiar? ¿O algún tipo de habilidad de Zanpakudo? Hablando de esto, Yoruichi se rascó la cara, con expresión llena de confusión. No entiendo muy bien los detalles. Solo tuve un presentimiento y lo intenté, y luego realmente me transformé. Kenma parpadeó, algo desconcertado. Su primer pensamiento fue sospechar que Yoruichi ocultaba algún método a la familia Shiowin. Pero si realmente ocultaba algo, la explicación de Yoruichi era demasiado endeble, tan obvia. Por eso sospechaba. Si de verdad fuera mentira, Yoruichi no la habría inventado tan fácilmente. ¿Sería verdad todo lo que decía Yoruichi? La expresión de Kenma era evidente. Yoruichi captó fácilmente los pensamientos de su esposo. Digo la verdad, no te miento. En los últimos años en la familia Shiowin, hubo casos ocasionales de personas que poseían la capacidad de transformarse en animales, y yo, casualmente, pude convertirme en gato. Dicho esto, Yoruichi se encogió de hombros con impotencia. Una actitud de créelo o no. La franqueza de Yoruichi no parecía mentira. Disipó la mayoría de las dudas de Kenma. Semejante explicación era demasiado absurda, pero le dio una extraña sensación de realidad. Jeje. Yoruichi levantó la cabeza de repente, con una sonrisa traviesa en el rostro. Saltó de la cama y se abalanzó sobre Kenma con ambas manos y pies. Justo cuando Kenma se preparaba para recibirla, el cuerpo de Yoruichi se encogió rápidamente en el aire, un pelaje negro le creció en la piel, sus ojos se convirtieron en pupilas verticales, sus dientes se transformaron en colmillos afilados y una cola le creció en la espalda, balanceándose con su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, Yoruichi se transformó en la gata negra que había visto la noche anterior. La gata se subió al brazo de Kenma, usándolo como trampolín para saltar con ligereza. Sus afiladas garras se extendieron, enganchándose en la prenda exterior de Kenma, y con otro salto, aterrizó ágilmente sobre la cabeza de la mujer de pelo corto y pelirrojo. Yoruichi, ¿qué intentas hacer ahora? Kenma primero meneó la cabeza de un lado a otro, intentando zafarse de Yoruichi. Pero Yoruichi se aferró con fuerza a su cabello, y una sacudida momentánea no fue suficiente para zafarse. Extendió la mano para agarrarla, pero o la gata esquivó sus manos o ella las apartó con sus garras. Jaja, la velocidad de reacción de un gato es 3 veces mayor que la de un humano. Tú, un simple humano, no puedes atraparme. Justo cuando Yoruichi terminó de hablar, Kenma aprovechó la oportunidad, haciendo una finta para despistar a la gata, y logró agarrar el cuerpo de Yoruichi. Hablas como si no fueras humana. Kenma levantó a la gata con ambas manos, pero esta aprovechó la oportunidad para engancharla de nuevo en el pelo con sus garras. Con un tirón fuerte, la jaló con tanta fuerza que le dolió el cuero cabelludo. Yoruichi, ¿qué quieres exactamente? Kenma suspiró con impotencia y solo pudo soltarla. No quiero nada, solo quiero verte enfadada, jajaja. Yoruichi volvió a reír, con una voz traviesa y llena de malicia divertida. ¿Es tan divertido atormentarme? Precisamente por eso hago esto.
Al oír la respuesta de Yoruichi, Kenma se enfureció, pero se obligó a calmarse y usó el patrón de reacción que había desarrollado con tanto esfuerzo para tratar con Yoruichi desde que se casó con la familia Shiowin. Es decir, ignorarla con la mirada vacía. Permanecer inmutable ante todos los cambios. Mientras no reaccionara, Yoruichi se aburriría y su mente voluble se rendiría rápidamente. Al ver que Kenma había dejado de moverse de repente, como si la ignorara, Yoruichi, como era de esperar, se dio cuenta. No tenía nada mejor que hacer, así que su paciencia era de sobra. Bueno, en serio, te haré una pregunta, y más te vale que respondas con la verdad. Si estoy satisfecho, no me es imposible dejarte ir esta vez. El gato negro preguntó. ¿Cuál prefieres, mi yo humano o mi yo de ahora? No me gusta ninguno de los dos. En cuanto Yanmo terminó de hablar, sintió al gato agitar las patas y rascarse la cabeza. Te enseñaré a no gustarte, te enseñaré a no gustarte, mírame rascarte la cara hasta dejarla magullada. Yanmo dijo mientras bloqueaba. Vale, me gustan los gatos cuando estoy despierto y me gustan los humanos cuando duermo, ¿te parece bien? Ja, ¿qué quieres decir con eso? El gato siguió estirando las patas y agitándolas. Te enseñaré a que te gusten los dos, te enseñaré a que te gusten los dos. Justo cuando ambos seguían enfrascados en una batalla de ingenio, la voz de un sirviente llegó repentinamente desde el otro lado de la puerta. Señor Yanmo, el señor Shisui solicita una audiencia y ha traído consigo a un hombre desconocido. Al oír que Shisui había regresado, Yanmo miró los bigotes del gato que le colgaban por la frente. Shisui vino a buscarme, ¿no bajas? No, no bajaré. La voz traviesa del gato resonó desde arriba. Si no quieres hacer el ridículo delante de tus subordinados, será mejor que admitas la derrota y quizá tenga la magnanimidad de dejarte ir esta vez. ¿Qué te parece? ¿Intentas amenazarme con eso? Espere un momento, el señor Kenma saldrá enseguida. Tras entrar en el Seireitei, Shisui llevó a Shen a la 12 división para buscar a Kisuke Urahara y Mayuri Kurotsuchi para curar el cuerpo de Shen. Tras una noche de tratamiento, las graves heridas de Shen habían sanado por completo y, gracias a la transformación de Kisuke Urahara, se había convertido en una forma de vida espiritual en la sociedad de almas. Al terminar el tratamiento, ya amanecía. Liderados por Shisui, ambos regresaron con la familia Shiowin e inmediatamente fueron a informar a Kenma. Shen recorrió el estudio donde se encontraba y vio a Shisui sacando hojas de té, hirviendo agua y preparándolo con la soltura de la práctica. No esperaba que nuestro señor Kenma fuera un noble de alto rango en la sociedad de almas. Parece que ha hecho un trato muy lucrativo. Desde su llegada a la sociedad de almas, Shen había ido conociendo poco a poco su situación actual y las condiciones generales de su vida después de la muerte gracias a Shisui y a otros. La sociedad de almas, el Seireitei, las 13 divisiones, las 4 familias nobles y si algo le sorprendió fue que nunca imaginó que en el más allá existirían nobles. Parece que, en cualquier mundo, siempre hay algún tipo de sistema ridículo de altos y bajos, nobles y humildes, ricos y pobres. Lo que más le impactó fue que el jefe que acababa de contratarlo era en realidad el yerno de una familia adinerada. Eso fue realmente asombroso. Fushiguro Jinji, te aconsejo que rectifiques tu actitud, sobre todo cuando te enfrentes al señor Kenma, advirtió Shisui con una mirada gélida y un dejo de amenaza en su expresión, mientras le ofrecía una taza de té. Quizás este hombre estaba acostumbrado a la despreocupación, pero jamás toleraría que nadie se atreviera a faltarle al respeto a su amo. Si su amo no hubiera admirado tanto a este hombre llamado Fushiguro Jinji, Shisui sin duda habría intervenido para darle una lección. Jinji aceptó el té con calma, encogiéndose de hombros ante la hostilidad que emanaba del hombre. ¡Qué terror, qué terror! No necesitas sermonearme sobre esto. Desde que acepté el puesto de jefe, naturalmente haré lo que deba hacer. Después de todo, soy una persona con un fuerte sentido de los contratos. Recibir dinero por hacer las cosas es la regla más básica. Fukuro Hiner siempre ha practicado este principio. Aceptó el favor de Kenma y no faltará a su palabra. Se oyeron pasos desde fuera de la habitación. Los dos miraron y vieron la alta figura de Kenma entrando desde afuera. Hiner, ¿cómo se recupera tu cuerpo? Como puedes ver, estoy completamente recuperado. Hiner se levantó y le mostró su cuerpo completo a Kenma. Kenma asintió y se sentó detrás del escritorio. No está mal. Shisui preparó té y lo sirvió en el escritorio de Kenma, con la mirada fija en el gato negro sobre su cabeza. El gato era muy lindo, pero cuando había tenido un adulto una mascota, incluso vio arañazos en la cara de Kenma. Debió de ser arañada por el gato.
Parece que el adulto no es bueno con los gatos. ¿No es coincidencia? El clan Uchiha es extremadamente bueno con los gatos. Aunque Shisui solo había criado cuervos en su vida anterior, había aprendido algo sobre el comportamiento felino a través de las interacciones con los miembros de su clan. Más tarde les enseñaría a los adultos la forma correcta de acariciar a un gato. Después de que Shisui dejara el té, estaba a punto de irse cuando la voz de un hombre extraño resonó en la habitación. Shisui, ¿dónde está mi té? Al oír esto, Shisui miró en dirección a la voz y vio al gato negro sobre la cabeza de Kenma agitando sus patas delanteras hacia él. Abajo, los ojos de Shinji se abrieron de par en par, sorprendido. ¿De verdad un gato hablaba? Una tormenta mental se desató, y Shinji finalmente tuvo que atribuirla a las maravillas del más allá. La sociedad de almas, verdaderamente llena de maravillas. Shisui también mostró una expresión de asombro, no porque el gato pudiera hablar. Los gatos parlantes eran algo común para él. Lo que le sorprendió fue la actitud actual de Kenma. Los gatos que hablan poseen cierto nivel de inteligencia, y que Kenma permitiera que una criatura inteligente se posara sobre su cabeza, era completamente contrario a las suposiciones que Shisui tenía sobre él. Al ver las expresiones de asombro en sus rostros, Kenma suspiró para sus adentros. Extendió la mano para agarrar al gato negro, pero este lo apartó de un manotazo con sus patas delanteras. Simplemente dejó que Yoruichi permaneciera sobre su cabeza. Shisui, no te sorprendas, Kenma tranquilizó a Shisui, luego miró a Jinji, que tenía los ojos muy abiertos. Jinji, te presento, esta es mi esposa. ¿Eh? Jinji abrió la boca ligeramente, sus ojos se abrieron aún más, y su asombro se hizo aún más pronunciado. ¿Este gato negro, es mi esposa? Tras comprender lo que quería decir, la mirada de Jinji hacia Kenma cambió, con una expresión extremadamente extraña. Había oído hablar de personas con aficiones inusuales, e incluso durante su vida, cierta potencia oriental acaparó titulares con frecuencia sobre lagartos y cosas por el estilo. Pero nunca imaginó que un ejemplo tan horripilante aparecería ante sus ojos. Aún así, hay que admitir que el arte nace de la vida, y nobles como Mad están jugando con fuego. Un momento, Yanmo parece ser un yerno, de repente recordó haber leído una historia similar, donde algunas familias adineradas y nobles disfrutaban teniendo mascotas como hijos e incluso buscaban pareja para estos niños. ¿Serai? Conmocionada, la mirada de Shener hacia Kenma se llenó gradualmente de admiración. Incluso si eso significaba casarse con alguien así para entrar en una familia noble y por esa ambición, te admiro. Jefe, eres increíble. Kenma no entendía por qué Shener había dicho algo así de repente, pero a juzgar por su expresión, no podía ser nada bueno. Shener, siento que estás pensando en algo malo. ¿Cómo podría ir? Shener giró ligeramente la cabeza, evitando la mirada de Kenma. Yoruichi, arriba, también giró la cabeza para mirar al robusto hombre de abajo. Desde el momento en que Kenma entró, percibió un aura inusual que emanaba de este hombre llamado Shener. Este hombre es muy fuerte. No percibía ninguna presión espiritual en él. Pero solo por sus palabras y acciones, y esa actitud segura, podía saber que esta persona era, sin duda, una persona fuerte. Su rostro felino oscuro estaba lleno de solemnidad. ¿Quién eres? Shisui te trajo aquí. Shen no respondió, sino que extendió las manos y miró a Kenma por debajo del gato negro. Kenma extendió lentamente la mano y acarició la cabeza del gato negro. Esta vez, Yoruichi no lo esquivó. Yoruichi, este es un subordinado que Shisui y yo reclutamos cuando fuimos al mundo humano. Pensé que esta persona era bastante hábil, así que lo traje aquí como invitado de la familia Xiaowin. El gato negro se lamió las patas delanteras, con sus ojos marrón amarillentos ligeramente entrecerrados. Ya veo. Parece tener una habilidad considerable. Ya que tú lo reclutaste, Kenma, que así sea. Las palabras de Yoruichi, como cabeza de familia, indicaban su acuerdo con la posición de Shen como invitado. Shisui reaccionó rápidamente, con una expresión de sorpresa en el rostro. Señor Yoruichi, ¿es usted realmente el señor Yoruichi? ¿Cómo llegó a ser así? Shisui, ¿qué tiene de extraño que yo me haya vuelto así? Replicó Yoruichi. Shisui negó con la cabeza repetidamente. No, fui yo quien se extralimitó. Shen, que estaba abajo, comprendió tras escuchar la conversación. Al llegar, había oído que el jefe de la familia Xiaowin se llamaba Yoruichi. Ahora, al ver las reacciones de Kenma y Shisui, supuso que se debía a alguna técnica secreta. Pensando en ello, no pudo evitar respirar aliviado.
Su mirada hacia Kenma se suavizó considerablemente. Después de todo, no quería que su jefe, justo cuando Kenma interrogaba a Shisui y a los demás sobre su paso por la 12ª división, se oyeron de repente unos pasos apresurados desde el otro lado de la puerta. Mi señor, tengo noticias urgentes que comunicarle. Era la voz de Fugaku. Pase. Kenma frunció el ceño. Era raro que Fugaku, normalmente tan sereno, estuviera tan nervioso. Fugaku entró a grandes zancadas, ignorando a los demás presentes, y se arrodilló ante Kenma, diciendo sucintamente: Mi señor, según los informes del personal de vigilancia que envié, Kuchiki Kyouga fue asesinado al amanecer. Tras escapar de la prisión de la 6ª división, se dirigió al Seizun Tajurin, donde se encuentran las 46 cámaras centrales. ¿Kuchiki Kyouga fue asesinado? Al oír el informe de Fugaku, Kenma se levantó bruscamente, con los ojos abiertos de asombro. ¿Quién estaba detrás de atreverse a asesinar al yerno de la familia Kuchiki, miembro de la 6ª división? ¿Acaso no temían represalias de la familia Kuchiki? Asesinar al heredero de una poderosa familia noble era una grave ofensa. No solo la familia Kuchiki, sino las 4 familias nobles se unirían en su odio. Las 4 familias nobles ocupaban puestos importantes en el Seireitei. Aunque había habido fricciones a lo largo de los años, mantenían desde hacía tiempo un cierto entendimiento tácito. ¿Quién se atrevía a ser tan descarado, a cruzar una línea que violaba el acuerdo tácito entre las familias nobles? No, lo más importante ahora era el estado de Kuchiki Kyouga. ¿Cómo está? ¿Está herido?, preguntó Fugaku en voz baja. Kuchiki Kyouga está bien. Se encargó del asesino fácilmente, incluso sin su Zanpakuno. Al enterarse de que Kuchiki Kyouga estaba bien, Kenma suspiró aliviado inconscientemente. En sus días de academia, Kuchiki Kyouga, como superior a Kenma, le había causado una impresión asombrosa. Su talento excepcional y sus habilidades sobresalientes. Además, recientemente le había brindado una ayuda significativa, y Kenma, con sus propios planes, naturalmente no quería que nada le pasara. Pero entonces, el ánimo de Kenma se desplomó una vez más. ¿Acabas de decir que, tras escapar de la 6ª división, fue al bosque de la Torre Pura?, preguntó Fugaku con gravedad. Según la vigilancia que preparé, el objetivo de Kuchiki Kyouga debería ser este lugar. El gato negro posado en la cabeza de Kenma entrecerró sus ojos amarillo parduzcos, casi emitiendo un sonido. ¿Qué hará exactamente Kuchiki Kyouga allí? Podría ser. El bosque de la Torre Pura era la residencia diaria de las 46 cámaras de los sabios, una zona prohibida que ningún Shinigami podía pisar fácilmente. El propósito de Kuchiki Kyouga al ir allí justo después de su escape era casi evidente. Kenma afirmó. ¿Es de quien hablas, verdad? Si no, ¿qué otra cosa podría estar haciendo? Conociendo a Kuchiki Kyouga como lo conocía, probablemente conocía el veredicto de las 46 cámaras, o había descubierto la ubicación de la persona detrás de su intento de asesinato, y en un ataque de ira, planeó una masacre. Si cometiera semejante atrocidad, ni siquiera el poder combinado de las familias nobles Kuchiki y Shiouin podría protegerlo. ¿Cómo puede ser tan audaz? ¿No teme implicar a la familia Kuchiki? Al oír la confirmación de Kenma, las pupilas verticales de Yoruichi se mostraron aún más sorprendidas. Kenma se burló. Acaba de sobrevivir a un intento de asesinato. ¿Qué no haría con su resentimiento? Si el propio Kenma estuviera en esa situación, sus acciones probablemente no serían mucho mejores que las de Kuchiki Kyouga. Estaba a punto de dar un paso al frente cuando, como si recordara algo, se detuvo bruscamente. Calculó mentalmente la distancia que lo separaba. Para cuando llegara al bosque Seijinta, Kuchiki Kyouga probablemente ya habría terminado. De esta forma, no había forma de salvar a Kuchiki Kyouga. En un instante, Kenma tomó una decisión. Ya que no puede salvarlo, al menos a su Muramasa, tengo que conseguirla cueste lo que cueste. La Zanpakuno de Kuchiki Kyouga era poderosa, prácticamente imbatible entre los Shinigami del Seireitei, un auténtico dios sin igual de la guerra interna contra las Zanpakuno. Kenma no podía permitir que esta espada cayera en manos de nadie más. Rápidamente extendió la mano para agarrar a Yoruichi por encima de su cabeza. Sin embargo, esta vez Yoruichi no la esquivó, dejándose agarrar y sostener en sus manos. Kenma frunció el ceño, sus ojos llenos de solemnidad, mirando fijamente las pupilas verticales de color marrón rojizo de Yoruichi. Yoruichi, la familia Shiouin tiene el título de guardia blindada celestial, empuñando varios fantasmas nobles otorgados por el Rey de las Almas. Entre ellos, ¿hay alguna arma capaz de suprimir la Zanpakuno de Kuchiki Kyouga?
Yoruichi, naturalmente, había oído hablar de las habilidades de Kuchiki Kyoga. Al oír la pregunta de Kenma, respondió de inmediato. Hay un fantasma noble que puede sellar el poder de una Zanpakudo, impidiendo que se desate. Espera un momento, te lo traigo enseguida. El gato negro saltó de la mano de Kenma y corrió hacia el exterior. Después de conseguirlo, ve directo a la puerta. Te espero allí, añadió Kenma dirigiéndose al gato negro antes de mirar a Fugaku. Fugaku, lleva a tus hombres y ve a todos los lugares a vigilar. Si surge algún imprevisto, infórmame de inmediato. Sí, señor, respondió Fugaku, desapareciendo al instante de la habitación. Shisui, Shinobu, vengan conmigo. Kenma miró a Kiritsugu en la mesa y, al ver la espada corta en la cintura de Shisui, le recordó. Shisui, baja tu Zanpakuto. Sí. Los tres llegaron apresuradamente a la puerta de la familia Shiowin, justo cuando Yoruichi llegaba con una pequeña bolsa de tela en el lomo de su gato. Al ver a Kenma, saltó suavemente sobre su ancho hombro. Muy bien, vámonos. En cuanto Yoruichi terminó de hablar, vio una mano enorme que la sujetaba. Como llevaba una bolsa de tela, no pudo esquivarla y dejó que la mano grande la levantara. Pretencioso, ¿qué planeas hacer ahora? Kenma sostuvo al gato con una mano y extendió la otra para quitarle la bolsa. Yoruichi, no deberías irte. Quédate en casa. Los ojos del gato negro reflejaban duda, y su voz estaba enfadada y con un tinte de disgusto. ¿Por qué no me dejas ir? Soy el capitán de la segunda división. Se trata del GOTE I-14. Es mi deber. ¿Ahora solo piensas en tu deber? Kenma frunció el ceño. Tenía algunas cosas que no podía revelarle a Yoruichi en ese momento, así que, naturalmente, no quería que se fuera. Una pizca de duda se dibujó en sus ojos mientras le aconsejaba con preocupación a Yoruichi. Yoruichi, el asesinato de Kuchiki Kyoga es demasiado sospechoso. Me da un mal presentimiento. Si la persona detrás de esto se atrevió a atacar a la familia Kuchiki, podría atacar también a otros. En este momento crítico, si ambos nos vamos, la casa estará vacía, lo que inevitablemente atraerá la atención de quienes tienen segundas intenciones. Sobre todo de mi padre y de Yoshirou. Al oír el recordatorio de Kenma, la expresión de Yoruichi cambió y no pudo evitar preocuparse. Bueno, lo que dices tiene sentido. Su padre estaba gravemente enfermo y su hermano menor, Yoshirou, era joven. La casa sin duda necesitaba protección. Yoruichi cambió de tema. En ese caso, quédate en casa y yo me encargaré de Kuchiki Kyoga. Incluso sin mi Zanpakudo, poseo una fuerza de combate considerable, suficiente para controlarlo. La voz de Yoruichi rebosaba confianza. Kenma negó con la cabeza. No, es demasiado peligroso. Estoy preocupado. Entonces no será peligroso que vayas. Tengo alguna conexión con Kuchiki Kyoga. No me hará nada. Incluso si estalla una batalla, al menos puedo salvar mi vida. La voz de Kenma era grave. Además, mis habilidades no son inferiores a las suyas. Alzando a Yoruichi a la altura de los ojos, Kenma tenía una expresión solemne, con la mirada fija en esas pupilas verticales de color marrón rojizo. Yoruichi, te lo pido. Quédate en casa y no vayas a ningún lado. Al ver la sinceridad en los ojos de Kenma, Yoruichi se conmovió un instante. Tras dudar un momento, asintió. Entiendo. Kenma se agachó y colocó al gato negro en el suelo. Agitó la bolsa de tela que tenía en la mano. ¿Cómo se usa esto? Solo envuélvelo alrededor de la Zanpakudo del oponente y podrás sellar su liberación. El método de uso era sorprendentemente simple. Kenma asintió levemente a Yoruichi y luego, con Shisui y Jinji, se dirigió apresuradamente hacia el bosque de la Torre Pura. Nuestro principal objetivo ahora es obtener la Zanpakuto de Kuchiki Kyoga. En cuanto a él, captúrenlo vivo si es posible, si no, olvídalo. Kenma usó Shunpo, pisando los edificios del Seireite y dirigiéndose directamente a la torre de purificación. Shisui y Jin lo siguieron de cerca. Kenma giró ligeramente la cabeza para mirar a Jin y le lanzó la bolsa de tela. Jin, toma. Cuando lo veas, actúa en consecuencia. Al coger la bolsa, el rostro de Jin reveló una sonrisa ligeramente siniestra. Entendido. No esperaba tener una tarea tan difícil tan pronto después de llegar al más allá. Bien. Que aprovechara esta oportunidad para evaluar la fuerza de los seres poderosos de este mundo. Shisui miró a Shener con una pizca de sorpresa en el rostro. Es asombroso que puedas seguirnos el ritmo al maestro Yami usando Shunpo solo con tus habilidades físicas, incluso sin ninguna presión espiritual.
Después de todo, mi cuerpo es bastante especial, comentó Shen'er, con la mirada fija en la ancha espalda de Kenma, que estaba al frente. Quizás porque traje mi cuerpo conmigo, la maldición innata aún existe. Ahora mi cuerpo se ha transformado en partículas espirituales, pero no tengo presión espiritual alguna, aunque mi fuerza física es la misma que antes. Mantener tu velocidad no es ningún problema. Kenma, de pie al frente, asintió levemente al oír esto. Con el poderoso físico de Shen'er y su rica experiencia en combate, confiarle esta tarea no debería ser un problema. Shisui, al ver la cautela de Kenma, se llenó de dudas. Mi señor, ¿qué habilidades posee Kuchiki Kyoga que lo hacen tan solemne? Incluso teniendo que abandonar su Zanpakuto para luchar contra él. Los ojos de Kenma revelaron un atisbo de aprensión al decir. Se puede decir que Muramasa, la Zanpakuto de Kuchiki Kyoga, representa la mayor amenaza para los Shinigamis. Tras liberar la espada, Muramasa puede lavar el cerebro de la Zanpakuto en manos del Shinigami, provocando que ésta se libere de su control y ataque a su amo. Incluso puede separar la Zanpakuto del alma del Shinigami, permitiéndole aparecer en la realidad materializada, despojándolo así de sus habilidades. Shinji, recién llegado a la sociedad de almas, no comprendía bien la situación y su reacción fue débil. Sin embargo, Shisui, tras enterarse de las habilidades de la Zanpakuto de Kuchiki Kyoga, sintió un escalofrío. El principal método de ataque del Shinigami es la Zanpakuto. Una vez que la Zanpakuto se revela, para un Shinigami, ser traicionado repentinamente por su arma en batalla es sin duda un desastre catastrófico. No me extraña que mi señor esté tan aprensivo. Por un instante, Shisui incluso sintió que tal habilidad no debería existir en el mundo. ¿No es esta habilidad invencible? Al oír el asombro en la voz de Shisui, Kenma lo tranquilizó. Está lejos de ser invencible. Al menos dentro del Seireitei, hay algunos que pueden con él. Además, mientras cierres tu corazón, puedes aislarte de la influencia de la habilidad de Muramasa. Pero, señor, la expresión de Shisui se tensó de inmediato. No conozco la técnica secreta para cerrar el corazón. No pasa nada, yo tampoco la conozco. ¿Eh? Shisui parecía haber alucinado. Miró a Kenma con expresión confusa. Señor, ¿qué es esto? No te preocupes, ni siquiera puedes oír el sonido de tu Zanpakuto, su habilidad no te afectará, dijo Kenma. Una vez que lo encuentres, simplemente ataca, no te preocupes por nada más, tengo mucha confianza. Al ver la confianza de Kenma, Shisui no pudo evitar sentirse aliviado. Entiendo, señor. Mientras los tres avanzaban a toda velocidad, los edificios bajo sus pies fueron atravesados uno a uno, y el edificio objetivo en la distancia ya era apenas visible. De repente, Shen'er habló. Esperen, huele a sangre. Los tres se detuvieron bruscamente y aterrizaron. Sintiendo la familiar presión espiritual que emanaba de adelante, Kenma miró a Shen'er. Tras recibir la señal, Shen'er desapareció al instante. Shisui percibió claramente la presión espiritual y su corazón se conmovió levemente. Maestro, ¿es Kuchiki Kyoga? Kenma asintió levemente y condujo a Shisui hacia adelante. A medida que se acercaban, la presión espiritual se hacía más evidente en sus sentidos. Al doblar una esquina, Kenma se detuvo de repente. Una voz masculina clara se escuchó desde adelante. No esperaba que la siguiente persona con la que nos encontraríamos fueras tú, mocoso. Se oyeron pasos al ver a un hombre emerger de la esquina. Vestía uniforme de Shinigami, un velo rojo de anémona sobre el hombro y un Kensei-sen en la cabeza. Sus ojos esmeralda reflejaban las figuras de Kenma y Shisui. Sostenía su Zanpakuto en la mano, cuya sangre goteaba sobre el suelo de ladrillo blanco. Shisui se colocó rápidamente frente a Kenma, desenvainando un kunai y mirando fijamente al hombre que había aparecido repentinamente ante él y el cuchillo en su mano. Kenma frunció el ceño, con el rostro extremadamente serio. ¡Qué coincidencia, Ibiki-senpai! Nunca esperé encontrarte aquí. Esta persona no era otro que el objetivo de Kenma, Kuchiki Kyoga. Kuchiki Kyoga se burló. ¿Qué coincidencia? Que hayas encontrado este lugar tan rápido demuestra que me has estado vigilando todo el tiempo. ¿Y ahora dices esto? ¿Cuándo te volviste tan aburrido? Su mirada recorrió a Kenma y Shisui, y al ver que ninguno llevaba una Zanpakuto, lo comprendió. A juzgar por tu apariencia, ¿has venido a detenerme? Conoce tu lugar, Kenma. No eres rival para mí. La voz de Kuchiki Kyoga estaba teñida de desprecio. Que te detengamos nosotros dos, mayor, depende de tus deseos. Kenma preguntó. ¿Puedo preguntarte qué hiciste antes, mayor?
Solo masacrar a unos cuantos de la Seireitei, como esos inútiles de las 46 cámaras y esos idiotas de la familia Tsunayoshiro. Quizás tras desahogar su ira, Kuchiki Kyoga estaba de bastante buen humor. Sus palabras revelaban una emoción incontrolable. Al mirar a Kenma, vio que su expresión permanecía inalterada, sin la sorpresa que esperaba. Chico, parece que no te sorprenden mis acciones. Después de todo, eres un superior. Me lo esperaba. Jaja, no está mal, te subestimé. Kuchiki Kyoga extendió la mano hacia Kenma. Kenma de la familia Shiowin, por ser mi adorable inferior, te daré una oportunidad. Ven a mí y te mostraré un Seireitei diferente. Un mundo nuevo lleno de paz, libre de toda esa suciedad y corrupción. Las expresiones en los rostros de alguien decidido a hacer grandes cosas y alguien perdido en la confusión son diferentes. Kuchiki Kyoga, de pie ante Kenma, parecía haber experimentado una iluminación repentina, como la de Ryuba, su expresión mostraba sutilmente una especie de determinación. Pero estas palabras, ¿un mundo nuevo? ¿Puedo preguntar, señor, qué clase de objetivo alberga en su corazón para atreverse a hablar con tanta valentía? ¿Acaso el señor también quiere estar en los cielos? Kuchiki Kyoga no pudo comprender de inmediato el significado de las palabras de Kenma, la emoción que contenían. Sus párpados se cerraron y luego se levantaron de nuevo, su mirada brillando con un brillo decidido como una joya. Mi propósito nunca ha cambiado. Lograr la paz verdadera. Mi fuerza, mi talento, todo existe para este propósito. Aunque antes estaba un poco extraviado, atado por cosas triviales como la nobleza y el parentesco, desperté después de masacrar a esas corruptas cámaras de los 46. El mundo no debería ser tan cruel ni tan inmundo. El orden que Yamamoto Shigekuni y mi padre defendieron no fue más que una herramienta para que los poderosos saquearan y pisotearan a los de abajo, un vestigio histórico que debería haber sido barrido hace mucho tiempo. Este es el mundo en el que siempre he vivido, pero no es un mundo que realmente aprecie. Y de ahora en adelante, traeré verdadera felicidad a este mundo.